En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la pobreza y con el dinero y con la literatura española del siglo de oro, con unas proyecciones universales de importante rigor y de importante trascendencia respecto, insisto, a lo que el ser humano concibe en relación con el dinero, la pobreza y la libertad. No hablamos de la riqueza, hablamos del dinero, de la pobreza y de la libertad. Y vamos a referirnos concretamente a las posibilidades que desde condiciones lingüísticas, desde un contexto lingüístico, tenemos para definir aquellas palabras, aquellos conceptos, aquellas nociones a las que nos referimos. Concretamente vamos a hacer alusión a una dimensión muy importante de la literatura, que es la posibilidad que la literatura tiene para definir aquello a lo que se refiere, para definir no solo palabras, sino para definir experiencias humanas a las que la literatura hace referencia. Voy a partir como base, como fundamento, de un texto de Quevedo, de una letrilla de Quevedo, que es una letrilla satírica. Ya saben ustedes que las letrillas son breves composiciones poéticas, una sucesión relativamente corta, relativamente limitada de estrofas, con un sentido lúdico, con frecuencia, y una temática amorosa, satírica, crítica, festiva, pero esencialmente lúdica. Tiene sobre todo una intención lúdica, tiene un componente lúdico, una implicación lúdica y crítica, donde la sátira desempeña un papel esencialmente importante. En este caso, la letrilla a la que nos referimos tiene un leve estribillo o una leve recurrencia final, casi un epánodo, diríamos, al final de cada estrofa, donde alternativamente repite los términos la pobreza, el dinero. Casi diríamos que la letrilla tiene una estructura propia a la adivinanza, al acertijo, a la charada, que consiste simplemente en adivinar una palabra a partir de una serie de indicaciones, de pistas o de otras palabras que se enuncian o que se aducen. No se trata naturalmente de un enigma ni de un acertijo, pero tiene la estructura de una adivinanza, lo que nos remite, en un contexto mucho más amplio y metodológicamente crítico, a lo que es una definición. Por esa razón, a mi espalda hay un gráfico que nos permite tipificar las definiciones. Nos vamos a referir brevemente a este gráfico, pero antes es necesaria la lectura del poema o de la letrilla satírica a la que nos vamos a referir. Pero, insisto, tengan en mente que aquí vamos a hablar de riqueza, de pobreza, de dinero y de las posibilidades que la literatura ofrece para definir aquellas experiencias y aquellos referentes a los que hace alusión naturalmente en términos críticos, como es este caso. El poema tiene apenas 6 estrofas que tienen una estructura inicial casi de redondilla, de versos de arte menor, de tal manera que riman entre sí el primero y el cuarto, y riman entre sí el segundo y el tercero, con un pareado final y un verso intermedio entre la redondilla inicial y el pareado final. Casi podríamos decir que termina en 2 pareados sucesivos, enlazando el último verso de la redondilla con el primero de los 2 pareados. Vamos a leer esta estrofa, pero piensen que cuando hablamos de definiciones, vamos a distinguir, por un lado, los términos y, por otro lado, los contextos. Los términos pueden ser nuevos, es decir, ignorados, insólitos, términos que apelan a palabras que desconocemos y que se explican a través de términos ya conocidos. Por lo tanto, vamos a distinguir entre términos nuevos o ignorados hasta que se nos explica qué significan, y términos ya conocidos. Y vamos a distinguir también entre contextos, entre los que hay o no diferencias. Cuando 2 términos pertenecen al mismo contexto, por ejemplo, el minuto y la hora pertenecen a un contexto, digamos, cronológico, decimos que son términos autocontextuales. Cuando 2 términos pertenecen a contextos diferentes,
por ejemplo, el cronotopo literario y el cronotopo geológico, decimos que son heterocontextuales, porque pertenecen a contextos distintos. Bien, tengamos esto en cuenta, porque el poema tiene en cada estrofa, digamos, dos partes esenciales. Una primera parte que podemos calificar de el definiens, o un conjunto de términos que definen al término final de la estrofa, que en unos casos es la pobreza y en otros casos es el dinero. Todas las estrofas van a terminar en la pobreza o en el dinero. Siempre. La pobreza, el dinero. Y este último verso de cada estrofa, que es la pobreza o el dinero, constituye un definiendum que es definido, si se permite la pasiva, por la totalidad de los versos anteriores de la misma estrofa. Es como si el poema fuera un diccionario cuyo término definido es la última palabra de cada estrofa, cuyo definiendum es la última palabra de cada estrofa y cuyos términos definidores, es decir, el definiens, es todo lo que antecede a la última palabra de cada estrofa. ¿De acuerdo? Vamos a leer el poema, entonces, la letrilla satírica de Quevedo, y vamos a examinarlo con la debida atención. La pobreza, el dinero. Pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca, y si al alma su hiel toca, esconderla es necedad. Sépase pues libertad, ha engendrado en mi pereza la pobreza. Quien hace al tuerto galán y prudente al sin consejo, ¿quién al avariento viejo le sirve de río Jordán? ¿Quién hace de piedras pan sin ser el Dios verdadero? El dinero. Nótese que todo el poema es una sucesión, insisto, de estrofas en las que los versos iniciales son una suerte de adivinanza, de acertijo, no digamos de enigma, o casi una charada, es decir, es el planteamiento de un conjunto de palabras cuya definición, cuyo definiendum está dado al final. Proseguimos con la tercera estrofa. ¿Quién con su fiereza espanta el cetro y corona al rey? ¿Quién, careciendo de ley, merece nombre de santa? ¿Quién con la humildad levanta a los cielos la cabeza? La pobreza. ¿Quién los jueces con pasión, sin ser ungüento hace humanos, pues untándolos las manos, los ablanda el corazón? ¿Quién gasta su opilación con oro y no con acero? El dinero. ¿Quién procura que se aleje del suelo la gloria vana? ¿Quién, siendo toda cristiana, tiene la cara de hereje? ¿Quién hace al hombre aqueje? ¿Quién hace que al hombre aqueje el desprecio y la tristeza? La pobreza. ¿Quién la montaña derriba, al valle, la hermosa al feo? ¿Quién podrá cuando el deseo, aunque imposible, conciba? ¿Y quién lo de abajo arriba vuelve en el mundo ligero? El dinero. Notes evidentemente que, repito, cada estrofa tiene 6 versos iniciales que constituyen un definiens, es decir, un conjunto de términos conocidos que definen un definiendum, un término final también conocido. Por lo tanto, ya nos movemos en el ámbito de que nos situamos entre términos preexistentes y conocidos, el dinero, la pobreza, que resultan definidos por términos también preexistentes o conocidos. Incluso pudiera ocurrir que en algún caso los términos preexistentes y conocidos que se utilizan para definir el concepto de dinero y de pobreza, tal como aquí se refiere literariamente, resulten más desconocidos que el propio término definido. Es decir, sería casi un diccionario inverso. Porque de hecho la literatura, y esto lo hemos dicho muchas veces, y es una de las 13 tesis fundamentales de la crítica de la razón literaria, la literatura es un inconmensurable diccionario, un diccionario ilimitado, en el que todos y cada uno de los términos, todas y cada una de las palabras son homónimas y polisémicas, y poseen un significado que resulta específico de cada obra literaria y de cada una de estas palabras, un significado que no está registrado en los diccionarios, porque las palabras en la literatura poseen un significado que los diccionarios lexicográficos no pueden agotar de ninguna manera, de ninguna forma ni manera.
y por tanto las palabras en la literatura adquieren un significado que no poseen en la lengua común y corriente, que no poseen en los diccionarios lexicográficos, ni en los diccionarios científicos ni categoriales, y que solo podemos explicar y conocer e interpretar leyendo la propia literatura. Es decir, que el único diccionario que nos explica el significado literario de las palabras es la propia literatura. Es absolutamente imposible encontrar un diccionario más perfecto que la propia literatura para entender el significado de las palabras que usa el ser humano. Es decir, el significado común y corriente de las palabras en la vida cotidiana es un significado muy pobre, de tal forma que si no existiera la literatura, el significado de las palabras sería paupérrimo, como paupérrima es la forma de la vida humana que se desarrolla de espaldas a la literatura. Por esa razón, por ejemplo, cuando hablamos de la República de Platón, que postula un mundo sin literatura, un mundo sin poesía, eso es peor que una estepa, eso es peor que un desierto. O sea, no hay que olvidar nunca, nunca jamás, y no podemos perdonar esto nunca jamás a la filosofía, que la filosofía nace con la pretensión de destruir la literatura, nace con la pretensión de exterminar la poesía y la literatura, y esto es algo absolutamente imperdonable frente a la filosofía. Es decir, nunca podremos olvidar, los que nos dedicamos a la interpretación de la literatura, que la filosofía nació declarándonos la guerra y postulando nuestro exterminio desde el punto de vista de la destrucción de toda actividad poética, suplantada por una auténtica aberración como es la creación de un Estado, por supuesto, completamente imaginario, donde un grupo de filósofos, que nadie sabe nunca de dónde pueden haber salido, gestiona un gobierno defendido por un grupo de militares que tampoco sabe muy bien nadie ni cómo se pueden mantener, ni con qué razones la milicia protege a la filosofía, porque eso es una combinación de lo más grotesca y abracadabrante que un ser humano se puede imaginar. Es decir, esa es la mente de un Platón. En realidad es una cosa grotesca por completo, desde cualquier punto de vista. Por lo tanto, tengas en cuenta que el planteamiento que ofrece este poema nos remite a un sentido absolutamente pleno y pletórico que, semánticamente hablando, las palabras adquieren solamente cuando desempeñan una función literaria, es decir, cuando operan dentro de lo que la literatura es. Vamos ahora, estrofa por estrofa, vamos ahora a analizar en cada una de las estrofas el significado de algunas de estas palabras que forman parte, insisto, los 6 primeros versos de un definiens, es decir, de un conjunto de términos, con frecuencia casi todos ellos conocidos, que definen un término final indudablemente conocido y que siempre es dialéctico: la pobreza, el dinero. No la riqueza, sino el dinero. Nótese que Quevedo no asocia el dinero a la riqueza, asocia con frecuencia el dinero a la corrupción. La riqueza es otra cosa. Y desde luego ningún escritor del siglo de oro habla de la felicidad. La felicidad no es algo que planteen los clásicos. La felicidad es el objetivo de las sociedades históricamente fracasadas. Es decir, cuando una sociedad ha fracasado rotundamente se dedica a buscar la felicidad. Porque en realidad la felicidad es aquello que se busca cuando se carece de ello y cuando se tiene la consciencia de la carencia de ella. De esa felicidad. Los autores clásicos no se mueven por la felicidad, se mueven por la lucha por la vida, se mueven sobre todo por la lucha por la libertad. La felicidad es un invento anglosajón, sobre todo desarrollado a partir del siglo XVIII, cuando el ser humano pierde de vista una serie de factores absolutamente fundamentales, que es la lucha por la libertad, aunque en realidad han disfrazado esta lucha de felicidad por una lucha por la libertad que en realidad ha sido un atajo hacia la esclavitud más absoluta, propia de la edad contemporánea y sobre todo del siglo XXI, pero cuanto más conciencia de esclavo tiene el ser humano, más fuerzas gasta en la búsqueda de una felicidad que en realidad no conduce absolutamente a ninguna parte. Es decir, el lazarillo no tiene tiempo para buscar la felicidad, el lazarillo necesita ahorrar todas sus energías y gestionar todas sus energías para sobrevivir. No hay tiempo para la felicidad en el mundo de los clásicos. De la misma manera que la adolescencia es una invención también de la literatura anglosajona y de la anglosfera contemporánea. Es decir, en la literatura clásica no hay adolescencia, hay infancia y hay madurez, pero no hay adolescencia, y menos una adolescencia crónica
o una búsqueda patológica de la felicidad, que es una manera de vivir narcotizado por una serie de ideas completamente enajenantes y absolutamente extraviadas en relación a muchos aspectos. Vamos a la primera estrofa. Pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca, y si al alma su hiel toca, esconderla es necedad. Sépase, pues libertad ha engendrado en mi pereza la pobreza. Aquí hay una auténtica declaración de principios. En primer lugar, el poeta, adoptando una posición filosófica muy propia de Quevedo, quien adopta con frecuencia, insisto, con mucha recurrencia, una actitud muy propia de una filosofía afín al senequismo y apadrinada por el dogma católico, se creen siempre en posesión de la verdad. Y en este punto, el poeta toma posiciones filosóficas, es decir, yo tengo la verdad, yo sé la verdad. En realidad, la verdad no es un concepto filosófico, la verdad es un concepto científico, y las verdades solo se pueden demostrar y solo se pueden manifestar, explicitar en contextos científicos. 2 más 2 son 4. Esto es una verdad matemática, pero más allá de la matemática, un poema puede decir que 2 y 2 son 18, y eso es una verdad literaria. ¿Por qué? Pues porque, valga la paradoja, porque la literatura no dice verdades ni mentiras, la literatura expone ficciones. Lo que quiero decir con esto es que las verdades se limitan a campos científicos, a campos delimitados por ámbitos metodológicos relativamente estables y cerrados. Pero afirmar que H2O es, en verdad, la fórmula química del agua es una verdad, pero es una verdad química. Pero claro, fuera del ámbito de la química, no tiene sentido por ahí ir pidiendo un vaso de H2O, porque además, con frecuencia, el agua pura tal vez no sea el agua más recomendable para beber. Esto yo ya no lo sé, pero seguramente el agua embotellada viene con otros componentes, aparte de 2 moléculas de hidrógeno combinadas con una de oxígeno, ¿no? Del mismo modo que el H2O2 es el agua oxigenada, etcétera, etcétera. Bien, pero aquí el poeta lo que hace es tomar una posición filosófica en virtud de la cual se blinda a sí mismo diciendo que hablará en nombre de la verdad. Remite esta frase indudablemente al pensamiento de Amicus Plato, sed magis amica veritas, es decir, amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad, como si la verdad quisiera ser amiga tuya, o como si tú le importaras un pepino a la verdad. Es decir, esto es un engreimiento ya muy propio de filósofos, es decir, yo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Ni Platón sabe quién eres tú, ni le importa saberlo, y la verdad, en el caso de que pueda existir más allá de ámbitos científicos o categoriales, a la verdad tú le pareces un ácaro. Es decir, un ácaro lleno de piojos, además. O sea, quiero decir que esa frase es una declaración de engreimiento que además, con frecuencia, suele decir gente completamente irrelevante en contextos absolutamente irrelevantes también. Es decir, casi es cómico que alguien lo diga. De hecho, Cervantes, cuando en el Quijote mencionan en alguna ocasión este tipo de expresiones, el amicus platos et magis amica veritas, lo pone en boca de personajes grotescos, de personajes completamente ridículos, ¿no? O sea, es como el que no sabe nada y habla de todo tipo de temas, ¿no? Lo que se llama el ultracrepidarianismo, es decir, el hablar de todo tipo de cosas sin saber absolutamente de ninguna. Esto es algo muy común en una época donde los medios para expresarse son muy superiores en cantidad y en calidad a las ideas que el ser humano puede expresar con cierta utilidad. Es decir, quien no tiene nada que decir puede contaminar gnoseológicamente mucho más que el que tiene algo que decir, pero simplemente el que tiene algo que decir se calla, porque no tiene ganas de dar margaritas a los cerdos. Pues amarga la verdad, creyéndose en posesión de la verdad, habla en su nombre, quiero echarla de la boca, y si al alma su hiel toca, es decir, si la amargura de la verdad toca al alma, esconderla es necedad, es decir, se siente, digamos, impelido, obligado a declarar la verdad. Puede ser un gran error o un gran acierto, pero la verdad es que, si se permite hablar así tan pleonásticamente, la verdad es que... ¿Pueden cerrar la puerta, por favor?
Gracias. La verdad es que a nadie le importa conocer la verdad, porque la verdad se conoce de sobra. La verdad se conoce absolutamente de sobra, pero a nadie le interesa saberlo. Además, la verdad es muy poco rentable económicamente. La mentira es mucho más rentable económicamente. La mentira genera muchísimo más dinero que la verdad. Es decir, la verdad no enriquece absolutamente a nadie. Más bien, como diría Goethe, que seguramente lo leyó antes en otra parte, la verdad es el peor de todos los recursos. Es decir, lo que verdaderamente da dinero, lo que verdaderamente enriquece al ser humano es la mentira y la gestión de la mentira, que es la base de la publicidad, en definitiva. No hablemos del periodismo, hoy no toca hablar del periodismo. Sépase, pues libertad ha engendrado en mi pereza la pobreza. Aquí se asocia la libertad a la pobreza por una razón muy simple. El que nada tiene, nada pierde. Y por lo tanto, dada mi condición de miserable, tengo absoluta libertad para decir lo que quiera, porque ya no pueden privarme de ningún bien material. Pueden privarte de la vida, eso sí, en determinados casos. Lo cierto es que aquí se adopta una posición muy propia del cinismo filosófico, es decir, de una especie de Diógenes el cínico, que cuando Alejandro Magno, ante él erguido, le dice, pídeme lo que quieras, que yo tengo poder y te lo puedo dar, pues Diógenes le dice, dado que no me puedes dar el sol, al menos no me lo quites, que me estás dando sombra, ¿no? Es decir, es una respuesta profundamente cínica desde la cual se minusvalora el presunto poder de alguien que dice soy muy poderoso, etc. Bueno, si eres muy poderoso, tan poderoso eres que dado que no me das, dado que no me puedes dar el sol, por lo menos no me lo quites. Es decir, el punto de partida de Quevedo es un punto de partida filosófico. Es un punto de partida filosófico porque el poema, en definitiva, aunque tiene un componente satírico muy importante, se parapeta, se enroca dentro de lo que es una literatura parenética, una literatura doctrinal, una literatura sentenciosa, aforismática, moralizante. Y a partir de aquí comienza a desarrollar una especie de parastasis, es decir, una serie de enunciados que a través de la retórica de la conmemoración, es decir, de repetir con palabras diferentes lo mismo, el mismo valor semántico, definen una y otra vez lo que es, en unos casos, el dinero y en otros casos, la pobreza. Es decir, va a desplegar a lo largo de la letrilla satírica una serie de enunciados, todos ellos interrogativos, que no son erotemas, porque tienen una respuesta precisa. No es, hay quien podrá silenciar este dolor que padezco, quién podrá subsanar esta inquietud de mi corazón. No son erotemas, no son preguntas que no tengan respuesta, sino que son preguntas que tienen una respuesta, preguntas cuyo conjunto de palabras, cuyo conglomerado de palabras define un término que es el que remata cada estrofa. En unos casos la pobreza, en otros casos el dinero. En esta segunda estrofa el término que se define es el dinero. Y se hace esta definición, se basa esta definición, se articula esta definición a través de tres interrogantes, que son tres parastasis, es decir, tres secuencias que con palabras diferentes remiten al mismo concepto, remiten al mismo definiendum. ¿Quién hace al tuerto galán y prudente al sin consejo? Es decir, nótese la antítesis típica del barroco. ¿Quién convierte a una persona que tiene un ojo dañado en un auténtico galán de cine o de telenovela? No sería de cine en el siglo de oro, pero bueno. ¿Quién hace al tuerto galán? ¿Quién hace prudente al sin consejo, al que no tiene consejo, al que no tiene nada inteligente que decir? Pues el dinero, ¿no? ¿Quién hace, diríamos, esto es una expresión, es una braquilogía, es decir, es una expresión abreviada? ¿Quién al avariento viejo, o un ceugma, porque se pierde el verbo hacer? ¿Quién hace, diríamos, quién al avariento viejo le sirve de río Jordán? Un viejo avariento, un viejo celoso, un viejo maniático, un viejo, en fin, con manías, evidentemente es una expresión grotesca y caricaturesca. ¿Quién lo rejuvenece? El río Jordán tiene aquí el valor de aguas rejuvenecedoras. Se utilizaba la expresión de río Jordán en el siglo de oro como sinónimo de aguas que permiten rejuvenecer al ser humano. Es decir, tendría, diríamos, un valor cosmético, ¿no? Un valor fáustico.
Se hace también referencia al río Jordán en el retablo de las maravillas de Cervantes, cuando se dice que del retablo de las maravillas empieza a surtir agua. Una obra de teatro absolutamente falsa, fingida, ficticia completamente, donde dos trujamanes que son Chirinos y Chanfalla, el Chanfalla y la Chirinos, aquí hay una inversión de los morfemas sospechosamente genéricos, dicen que representan un retablo que es maravilloso, pero las figuras del retablo solo las puede ver quien sea hijo legítimo de sus padres y no hijo ilegítimo, y quien tenga sangre cristiana, no sangre judía, ni sea hijo o descendiente de conversos. Entonces todo el mundo va a ver el retablo, porque claro, si alguien es renuente a ver el retablo, es sospechoso de ser hijo puta o hijo de conversos. Entonces todo el mundo va y naturalmente paga, Y no solo va y paga, sino que además fingen ver todo lo que sale del retablo, cuando del retablo no sale absolutamente nada, y cuando se dice que se produce un desbordamiento del río Jordán y que las aguas del río Jordán llegan a todos los espectadores, naturalmente todos se mojan e incluso muchos de ellos tratan efectivamente de recibir las aguas del río Jordán para rejuvenecer. Entonces el espectáculo que hay es auténticamente burlesco e impresionante, pero remite sobre todo a la enajenación mental del ser humano y a cómo el ser humano, cuando se ve presionado por una ideología, acepta los prejuicios de esta ideología antes que enfrentarse a combatir los prejuicios de esa ideología. Pues bien, el río Jordán remite aquí a un valor que diríamos cosmético, tiene la capacidad de rejuvenecer la piel que la impregna. Por lo tanto, ¿quién convierte al avariento viejo en joven dadivoso? El dinero. Valga toda la antítesis y toda la contradicción que hay aquí. Y finalmente, ¿quién hace de piedras pan sin ser el Dios verdadero? El dinero. Es decir, que atribuye aquí al dinero la potestad o la facultad de hacer milagros, es decir, de multiplicar los panes y los peces, en definitiva. Es decir, el poder que tiene el dinero para seducir, para comprar, para corromper, para convertir a alguien que no sabe nada porque no tiene capacidad de dar consejos en una persona modélica y prudente, para hacer de un burro un gran profesor, ¿no? El dinero, en definitiva. El dinero es sinónimo de poder, etcétera, etcétera. Vamos a la tercera de las estrofas. Veremos que el esquema es el mismo exactamente. Es una sucesión de enunciados interrogativos en forma de parastasis, es decir, la repetición de secuencias que con palabras diferentes remiten al mismo significado, al mismo valor semántico, en este caso la pobreza, porque se trata de enfrentar dialécticamente lo uno con lo otro. Nótese que el barroco es un movimiento que define la realidad tomando como referencia las ideas que se oponen a la apariencia. Define el conocimiento tomando como referencia las ideas que se oponen al conocimiento desde la ignorancia para criticarlas. Siempre procede tomando posiciones encontradas, tomando posiciones dialécticas. Es algo que luego la edad contemporánea olvidó por completo. La edad contemporánea define las cosas tomándolas como un escaparate. Es decir, un intérprete contemporáneo analiza a Kant desde Kant, analiza a Platón desde Platón, analiza a Roland Barthes desde Roland Barthes, pero nunca analiza a Kant desde Roland Barthes o nunca analiza a Platón desde la crítica de la razón literaria. Claro, hay un procedimiento muy negativo cuando se explica teoría de la literatura. El procedimiento más negativo que puede darse es explicar cada teoría de la literatura desde los propios presupuestos de la teoría de la literatura que se explica. Por ejemplo, explicar el estructuralismo desde los presupuestos del estructuralismo. Todo es coherente, todo es perfecto. Explicar el comercio desde los presupuestos del comercio. Explicar el derecho mercantil desde las exigencias del derecho mercantil. Explicar la semiología desde las exigencias de la semiología. Pero ¿qué ocurre si explicamos el derecho mercantil desde las exigencias del derecho civil? Pues que la percepción del derecho mercantil cambia por completo. ¿Qué ocurre si explicamos la semiología desde las exigencias de la crítica de la razón literaria? Pues que la visión de la semiología como teoría de la literatura es ya completamente diferente. Claro, ¿qué ocurre si explicamos a Platón desde Kant? Pues que la visión de Platón puede cambiar completamente.
¿Qué ocurre si explicamos a Kant desde la crítica de la razón literaria? Pues que el idealismo alemán se nos cae de las manos y se nos convierte en una filosofía incompatible con la realidad. Claro, el gran error de la teoría de la literatura de las universidades contemporáneas consiste, entre otras cosas, en explicar cada teoría de la literatura desde los presupuestos de esa propia teoría de la literatura sin contrastarla con ninguna otra, de forma dialéctica y efectiva. De tal manera que, por ejemplo, se estudian los estudios culturales desde las exigencias y presupuestos ideológicos de los estudios culturales. Pero no se estudian los estudios culturales desde las exigencias de los estudios literarios, porque entonces nos daríamos cuenta de que la literatura es superior e irreductible a la cultura y de que el Quijote no es soluble en cultura, porque la literatura, en última instancia, no es cultura. La literatura es una forma muy específica de exigir a la cultura una interpretación que está por encima de lo que comúnmente la gente culta sabe. Es que no basta ser culto para interpretar el Quijote. El Quijote como obra literaria exige saber más de lo que la cultura proporciona, porque una cosa es la literatura y otra cosa es la cultura. Son cosas completamente diferentes. La cultura es una forma de disolver la literatura. La cultura es una invención de los pueblos que carecen de literatura, en definitiva. Es lo mismo que decir que la música es todo sonidos. Sí, claro que es todo sonidos, pero hay que saber distinguir esos sonidos. Y eso requiere una formación que es muy superior a la que puede tener una persona culta. Es que el conocimiento musical es superior y irreductible al conocimiento de la cultura musical. Una cosa es tener cultura musical y otra cosa es tener conocimientos musicales no solo culturalmente desarrollados, sino profesionalmente desarrollados. Una persona culta puede interpretar los sonetos de Quevedo, pero no del mismo modo que los puede interpretar una persona formada profesionalmente en la literatura del siglo de oro. Una persona culta puede interpretar los nocturnos de Chopin, pero no del mismo modo que los interpreta un pianista profesional. Es que la música no cabe en la cultura, la desborda. La desborda específicamente, del mismo modo que la literatura no cabe en la cultura porque también la desborda específicamente. Es decir, la cultura se ha inventado para que el que no sabe de nada pueda hablar de todo, en definitiva. Pero eso no cabe en la interpretación literaria. Vamos a la siguiente de las estrofas, que en este caso define alternativamente, dialécticamente, el dinero. Perdón, la pobreza en este caso. Hemos definido el dinero, vamos a la pobreza. De nuevo el mismo esquema. La conmoración, la enumeración interrogativa de oraciones semánticamente análogas. ¿Quién? Fíjense la anáfora que hay en todos esos verbos. ¿Quién? 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 Siempre pregunta, ¿quién con su fiereza espanta el cetro y corona al rey? Es decir, la monarquía huye de la pobreza. Ya lo dijo Quevedo desde hace muchos siglos. ¿Quién con su fiereza espanta el cetro y corona al rey? La pobreza. ¿Quién, careciendo de ley, merece nombre de santa? La pobreza. Es decir, desde la pobreza se va a la santidad. Esto no tenía un valor paródico en el siglo de oro, hoy no lo sabemos. No lo sabemos, porque en el libro de Buen Amor se decía que muchos frailes, hombres de iglesia, pregonaban la pobreza, bueno, la pereza también la pueden pregonar, pero como pecado, ¿no? Y la riqueza también como pecado, pero cuando ellos tenían dinero no lo soltaban, lo guardaban en sus botes, en sus cajas, en sus damajuanas, en sus celdas, y no soltaban el dinero. Entonces, predicaban pobreza para el prójimo. Las preguntas después de la grabación. Preguntaban y exigían pobreza al prójimo, pero después para ellos exigían dinero y riqueza, ¿no? Después respondo a su pregunta. ¿Sí? Entonces, esta frase no tenía valor paródico en su momento. Otra parastasis interrogativa. ¿Quién, careciendo de ley, merece nombre de santa? La pobreza. Y a continuación, ¿quién con la humildad levanta a los cielos la cabeza? La pobreza. En señal de imploración, indudablemente, en señal de exigencia de piedad, ¿no? De necesidad. Y vamos ahora a la siguiente estrofa, el dinero. El dinero. ¿Quién los jueces con pasión? Aquí aparece el tema de la corrupción monetaria. ¿Quién los jueces con pasión?
Sin ser ungüento hace humanos. Claro, el dinero no es un ungüento, pero es como si lo fuera, hay un símil, una comparación. Es decir, los jueces inhumanos se vuelven humanos con dinero. Se vuelven humanos, el dinero humaniza a los jueces, pero claro, es una forma de humanizar corrupta, evidentemente, ¿no? ¿Quién los jueces con pasión, sin ser ungüento hace humanos, pues untándolos las manos los ablanda el corazón? Nótese cómo la metonimia a través de las manos se llega al corazón, ¿no? Se supone que el amor debería ablandar el corazón a través del tacto, por ejemplo, pero no, aquí es el dinero el que como un ungüento untándoles las manos les ablanda el corazón, ¿eh? Les haría ser injustos, o ser justos, pero a cambio de una especie de justicia de pago, ¿verdad? ¿Quién gasta su opilación con oro y no con acero? El dinero. La opilación, vamos a ver. En el siglo de oro, la opilación remite a una obstrucción, la obstrucción de flujo menstrual femenino, valga toda la redundancia, de tal manera que se suponía que la amenorrea, por ejemplo, o la falta de flujo menstrual, se podía curar o se podía superar mediante el consumo o la ingesta de aguas ferruginosas, de aguas que tuvieran contenido férreo, ¿no? De tal manera que ¿quién gasta su opilación con oro y no con acero? El dinero, en definitiva, y juega con el acero del hierro, y bueno, pues el tratamiento contra la opilación cuesta dinero, en definitiva. No sé si había seguridad social en aquellos tiempos, pregunta retórica. Penúltima estrofa, adquiere aquí protagonismo de nuevo la pobreza. ¿Quién procura que se aleje del suelo la gloria vana? ¿Quién siendo toda cristiana tiene la cara de hereje? ¿Quién hace que al hombre aqueje el desprecio y la tristeza? La pobreza. Es decir, la pobreza es todas estas cosas. Claro, el pobre no dispone de gloria vana, no tiene tiempo para engreimientos. Como diría Lope de Vega en alguno de sus sonetos, de las rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos, la pobreza y la ignorancia son indisimulables. La pobreza es indisimulable, no se puede disimular, y la ignorancia también es indisimulable, es decir, aquel ignorante que se disfrace de inteligente pues cae en el ridículo, y aquel pobre que aparente ser rico cae también en el ridículo. El propio Cervantes en el Persiles presenta una escena en la que dos personas nobles y muy adineradas, disfrazadas de mendigos por el amor de Auristela, en un momento dado disputan entre sí para comprar un lienzo, para comprar un cuadro en el que Auristela está retratada. Los dos son nobles y ricos, muy adinerados, gentes principales, extraordinariamente ricos, pero van disfrazados de mendigos, de pobres, para disimular su verdadera identidad. Y en un momento dado disputan por la compra de un cuadro. Entonces, claro, es una situación extraordinariamente grotesca ver a dos individuos que aparentemente son mendigos, disputando por un cuadro y ofertando por la compra de ese cuadro lo que hoy podría ser equivalente a 6, 7, 10 o 20 millones de euros. Claro, si ustedes se imaginan en cualquier calle pública, ¿verdad?, a dos mendigos diciendo que ofrecen 6 millones de euros por un cuadro, y el otro dice, pues yo ofrezco 12 millones, pues yo ofrezco 24 millones de euros por un cuadro, claro, quedarían perplejos, ¿no? Y es lo que, de alguna manera, Cervantes ridiculiza en esa secuencia. ¿Quién, siendo toda cristiana, tiene la cara de hereje? Ustedes recordarán que días atrás hicimos referencia a un poema, a una letrilla de Góngora, que hablaba de dinero son calidad, ¿verdad? Y Góngora decía literalmente que tiene cara de hereje y aun fe la necesidad. Es decir, se hace de nuevo referencia al necesitas caret leges, es decir, la necesidad carece de leyes, la necesidad no conoce leyes porque la necesidad no puede atenerse al cumplimiento de las leyes civiles. Si alguien no tiene que comer, roba para poder sobrevivir. Es decir, que la necesidad no sabe de leyes, no entiende de leyes, no se cuida de leyes, carece de leyes. Por eso tiene el necesitado un comportamiento herético frente a las leyes, que no las cumple, porque no las puede cumplir. Es decir, claro, bien predica quien bien vive, pero quien no tiene, ¿cómo sobrevive?, ¿no? Que siendo toda cristiana tiene la cara de hereje, porque la pobreza es una cualidad cristiana. Bueno, pero diríamos, sí, ¿en qué contextos? En un contexto teológico, en un contexto ideal, porque en realidad el que no tiene de qué vivir ni qué comer,
¿Cómo puede sobrevivir? Pues de la caridad ajena, en realidad, ¿no? De profesión mendicante. No es una profesión, no es tema para reírse ni para hacer chistes, evidentemente. ¿Quién, siendo toda cristiana, tiene la cara de hereje? Esa es la razón de ser de esta expresión. ¿Quién hace que al hombre aqueje el desprecio y la tristeza, la pobreza? Es decir, cuando alguien es pobre, pues nadie le mira a la cara, en definitiva. Y la última estrofa, que remata con el dinero. La última estrofa tiene que estar dedicada al dinero. ¿Quién la montaña derriba? Al valle. Es decir, ¿quién puede abatir una montaña? ¿Quién puede ponerla al nivel del valle? ¿Quién la hermosa al feo? Es decir, una mujer hermosa puede ir con un hombre feo si el hombre feo tiene dinero. Es decir, porque según esta imagen tópica, machista o no machista, es decir, aquí quedan tan mal el hombre como la mujer se mueve por dinero, según la literatura quevedesca, el hombre se mueve por sexo, de tal manera que el negocio está hecho. ¿Quién hace que la hermosa se entregue al feo, que la mujer hermosa se entregue al hombre feo? El dinero. ¿Quién podrá cuanto el deseo, aunque imposible, conciba? Es decir, que el dinero consigue que deseos imposibles se cumplan, tengan realidad y tengan razón de ser. ¿Quién lo de abajo arriba vuelve en el mundo ligero? El dinero. Es decir, que el dinero vuelve al mundo del revés. De hecho, todo el poema es el desarrollo de un tópico literario más que remite a la idea del mundo al revés. En definitiva, el viejo avariento que resulta simpático, el ser humano que incapaz de dar ningún consejo aparece como prudente o como alguien que dicta cátedra, el viejo, una vez más, que se vuelve joven, como si se bañaran las aguas del río Jordán, todo por el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, este es el concepto que en el siglo de oro con frecuencia se tiene del dinero, que es un concepto muy moderno y muy contemporáneo, el dinero como algo que tiene poder para cambiar la realidad de las cosas, para manipular y modificar las costumbres y las formas de vida humanas. Ahora, notemos que todo esto responde a un esquema claramente que es el que se objetiva en una definición. Si nosotros en una definición distinguimos por una parte los términos, tanto el término que se define o definiendum, como el conjunto de términos que definen al término definido o definiendum, es decir, definiens y definiendum, y por otra parte distinguimos un contexto en el que los términos son autocontextuales y forman parte del mismo contexto, o son heterocontextuales y forman parte de contextos diferentes, tenemos 4 tipos de definiciones. Las que podemos llamar definiciones descriptivas o explicativas, que son las que contiene, por ejemplo, un diccionario lexicográfico. Y diríamos, ¿qué es un soneto? Pues un soneto es una estrofa que se compone de 2 cuartetos y 2 tercetos. El soneto clásico tiene un aditamento que es el estrambote. Bien, eso es una definición explicativa o lexicográfica de soneto, también es una definición métrica de soneto. ¿Qué es el agua? El agua es la combinación de 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Esa es una definición descriptiva o explicativa en el ámbito de la química de lo que es el agua, por ejemplo. Bien, ¿qué ocurre? Que en este caso se utiliza un término nuevo, soneto, que se define a partir de términos que presuponemos conocidos, 2 cuartetos y 2 tercetos. Claro, si no sabemos lo que son cuartetos, pues tenemos que acudir a un diccionario de métrica o a un diccionario lexicográfico que nos explique con términos conocidos lo que significa un término desconocido. Un cuarteto es una composición de 4 versos de arte mayor, en decasílabos en adelante, al menos en decasílabos en adelante, pueden ser eneasílabos, pero básicamente en decasílabos en adelante, que se combinan de forma A, B, B, A. Tienen esa disposición. Sería el equivalente a la redondilla, pero en arte mayor. La redondilla tendría la métrica del cuarteto, pero en arte menor, en definitiva. Es decir, que las definiciones descriptivas o explicativas son aquellas que utilizan términos conocidos para explicar términos nuevos que nos resultan desconocidos, hasta que los incorporemos a nuestro contenido, a nuestro tesoro, a nuestra tesorería lexicográfica. Cuanto mayor sea nuestra tesorería lexicográfica, mayor serán nuestras capacidades expresivas. Naturalmente, la tesorería lexicográfica requiere memoria. Por esa razón me hace mucha gracia que la gente diga, alguna gente dice,
entregada a la malsinería, que no es necesaria la memoria para estudiar ni nada, ¿no? Si no es necesaria la memoria, ¿para qué se aprenden de memoria el alfabeto? Que prescindan de saber que hay una A, B, C, D, E, F, G, que hay un abecedario, y así si alguna vez tienen que buscar palabras por el diccionario, empiezan, si tienen que buscar zapato, empiezan por la A y cuando lleguen a la Z, pues será el año que viene, y así se sabrán lo que es un zapato, o lo que es un zaquizamí, etcétera. Y si buscan gilipollas, pues, bueno, en el verano lo encontrarán, ¿no? Es decir, quiero decir que es una manera, pues está ya un poco en verano, a finales de primavera pueden llegar a saber quiénes son, los que no sepan lo que es eso. Es decir, que las definiciones descriptivas o explicativas son aquellas que definen términos nuevos a partir de términos conocidos, pero tanto los términos nuevos como los conocidos pertenecen al mismo campo categorial, al mismo contexto. El soneto y el cuarteto son conceptos métricos, pertenecen al campo de la teoría de la literatura, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si utilizamos el procedimiento de definir términos preexistentes a partir de términos preexistentes, es decir, de términos conocidos a partir de términos conocidos que pertenecen también al mismo campo categorial? Por ejemplo, una hora son 60 minutos. Esas son definiciones replicativas o redefiniciones, ¿no? Un metro son 100 centímetros, etcétera. Son redefiniciones o definiciones replicativas. Claro, puede ocurrir que cuando sepamos lo que es un soneto y lo que son dos cuartetos y dos tercetos, pues la definición del soneto nos resulte replicativa, porque aprendido un determinado concepto, ya sabemos esto. Si yo pregunto qué es un pentasílabo adónico, claro, normalmente la gente no tiene por qué saber qué es un pentasílabo adónico. Claro, no va a ir a una cafetería y decir, mira, ¿tienes una tapita de pentasílabos adónicos? Claro, eso es tomar el pelo al personal, ¿no? Un pentasílabo adónico es un verso de 5 sílabas métricas con acento en primera y penúltima sílaba, ¿no? Altamente, por ejemplo, eso es un pentasílabo adónico. Es decir, primera sílaba métrica acentuada y penúltima sílaba métrica acentuada. Eso es un pentasílabo adónico. Entonces, claro, cuando sabemos lo que es un pentasílabo adónico y definimos esto con términos ya conocidos, pues incorporamos a la tesorería lexicográfica el término pentasílabo adónico y ya pasamos a hacer definiciones replicativas o reflexivas, en definitiva, porque son términos que identificamos, insisto, una hora son 60 minutos, o como decía el chiste, una oreja, 60 minutejos. Pero bueno, eso ya es una chorrada. Pero sirve para explicar esto. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando acudimos a las definiciones llamadas estipulativas? Pues que definen términos nuevos a partir de términos conocidos o preexistentes, pero que pertenecen a campos o contextos diferentes. Por ejemplo, cuando se utiliza el término difracción en teoría de la literatura, ese término procede de la óptica. En la óptica, el término difracción tiene un determinado sentido y en teoría de la literatura el término difracción apela a la disyunción semántica o a la desviación semántica que una palabra adquiere en un determinado contexto. Por ejemplo, clérigo cerbatana. Clérigo cerbatana es una expresión que utiliza Quevedo en el Domine Cabra. Eso es una metábasis, es decir, es el uso de una palabra que es un sustantivo, cerbatana, en función de un adjetivo. Es un clérigo delgado como una cerbatana. Es lo mismo que si hablamos del hombre araña. Es decir, araña es un sustantivo que en este caso desempeña el papel de un adjetivo. Es un hombre que se comporta como un arácnido, ¿no? Claro, decir el hombre arácnido tiene un sentido muy diferente a hablar del hombre araña. Pero eso es una metábasis. Naturalmente, estas definiciones funcionan como definiciones estipulativas. Si utilizamos el término cronotopo, en teoría de la literatura, designamos un tiempo y un espacio que responden a un mismo planteamiento interpretativo que sirvió a teóricos como Bakhtin para tipificar géneros novelísticos, el cronotopo de la novela bizantina,
el cronotopo de la novela de aprendizaje o Bildungsroman. Pero cronotopo no es un término genuino de la teoría de la literatura, sino que es un término importado de otros campos, como puede ser la geología, por ejemplo. Los tiempos que definen la evolución de determinados estratos geológicos. ¿Qué ocurre con el término transducción? El término transducción es un término que procede de la biogenética y que designa la reproducción de organismos microcelulares y que se utiliza en teoría de la literatura para designar la transformación que un valor semántico, que un término, experimenta por el hecho mismo de ser transmitido. Quiero decir que las definiciones estipulativas son muy frecuentes en el conocimiento humano y remiten al uso de un término nuevo que procede de un campo categorial, la biogenética, y que adquiere el uso de términos preexistentes en otro campo categorial, la transmisión y la transformación, que es la transducción, que supone este concepto, transducción en teoría de la literatura, ya no en biogenética, ¿no? Es decir, que procedemos de esta manera. Y después cabe hablar de las definiciones translativas o metafóricas u operativas, que son aquellas definiciones donde términos preexistentes se utilizan para definir otros términos también preexistentes y conocidos, pero con un valor metafórico, porque se trata de términos que pertenecen a campos o a contextos o a categorías completamente diferentes. Por ejemplo, estas son definiciones muy propias de sofistas y de poetas y de filósofos y de teólogos, y hay muchísimas. Si yo les digo que Dios es amor, que es el título de una encíclica papal, eso es una metáfora verbal, pero es una definición translativa, porque define a Dios apelando al amor. Claro, hay que ver qué tipo de amor. Si es un amor erótico, si es un amor filial, si es un amor social, si es un amor familiar, si es un amor imaginario, pero la definición ya está dada. Dios es amor, es el título de una encíclica papal de Benedicto XVI. Son definiciones completamente metafóricas. Definición de democracia. La democracia es el poder que las clases altas dan a las clases bajas para responsabilizarlas de los errores de las clases altas. Esta es una definición de democracia que yo no sé si es verdadera o falsa, la pongo como ejemplo, naturalmente, pero es una definición completamente translaticia. Podemos definir el concepto que queramos utilizando términos que pertenecen a campos diferentes y entonces haremos una metáfora. Los dientes son perlas. Claro, evidentemente, esto implica confundir la labor de un dentista con la de un joyero. Implica confundir al odontólogo con un gemólogo. Son cuestiones completamente diferentes. O sea, no podemos ir a un joyero para que nos arregle la boca o para que nos arregle la dentadura, porque eso supone no saber interpretar el mundo más allá de la literalidad de las metáforas, ¿no? Claro, si leemos la poesía culterana de Góngora y cualquier poema del siglo de oro, nos encontraremos con muchos poetas que hablan de dentistas como si fueran gemólogos, o que hablan de dentaduras como si fueran joyeros, ¿no? El estuche de los labios que descubre las perlas de la boca, etcétera, etcétera. Estas son definiciones poéticas, translaticias. Pero claro, ustedes imagínense que alguien explica teoría de la literatura acudiendo constantemente a metáforas poéticas. Bueno, pues hace cursilerías, que es, con respeto o sin respeto, en muchos aspectos lo que hacía Dámaso Alonso cuando hablaba de la primavera temprana de la lírica europea para hacer referencia a las jarchas. Eso es hacer poesía en funciones de crítica literaria. Yo no digo que esto sea malo o que sea bueno, yo digo simplemente que es. A unos les gustará que se les explique la teoría de la literatura en términos líricos, también podemos explicar teoría de la literatura cantando, también podemos explicar teoría de la literatura en verso, en lugar de hablar en prosa y sin entonación musical, sin musicalidad en las palabras, pero imagínense ustedes que diéramos una clase pues cantando un aria operística para explicar una letrilla satírica como esta. O se lo pongo más crudo, salgamos de la letrilla satírica, para explicar, por ejemplo, Oficio de Tinieblas 5 de Camilo José Cela, o Cristo versus Arizona. Claro, no es lo mismo entonar una letrilla satírica de Quevedo que ponerle música a Oficio de Tinieblas 5 o a Cristo versus Arizona
de Camilo José Cela, ¿no? No es lo mismo crear el mundo tocando la flauta, tocando la lira o que tocando un trombón, como decía Bueno, ¿no? en este contexto, en este sentido. Quiere decirse con ello que todas las definiciones siempre se incardinarán o siempre darán lugar a alguno de estos desenlaces. En el caso de la letrilla satírica que nos ocupa, las definiciones que se dan son translativas completamente, son metafóricas. Es decir, ¿qué es lo que puede cambiar la juventud de un viejo, las aguas del río Jordán? Pues el dinero. ¿Qué es lo que hace que la pobreza, siendo santa, pues sea un fracaso total? Pues el no tener dinero. Es decir, está constantemente haciendo referencias a través de parastasis, de interrogaciones, a este tipo de descripciones. Aquí no hay una definición del dinero o de la pobreza basada en el derecho mercantil, ni basada tampoco en la escuela austríaca de economía, que sería, por ejemplo, una definición descriptiva o explicativa. Es decir, hay una definición, que es lo que suele dar la literatura, una definición de las cosas, que está articulada sobre todo en la construcción de metáforas, en la construcción de definiciones traslaticias, metafóricas u operatorias entre términos que mantienen entre sí una relación ideal por sus comparaciones, pero que por ser ideal no es menos operatoria, sino que nos exige un racionalismo diferente al racionalismo que se da en las definiciones descriptivas, explicativas, estipulativas o simplemente replicativas. Nada más que esto. Ahora, debe quedar muy claro que la literatura no es una ciencia, y la ciencia literaria no es una literatura. Es que tan equivocado puede resultar identificar a la literatura como una ciencia, como hacen muchos filósofos, que incluso llegan a atribuirme a mí la afirmación en virtud de la cual yo planteo que la literatura es una ciencia, cuando precisamente una de las 13 tesis fundamentales de la crítica de la razón literaria es la negación de la literatura como ciencia y la afirmación de la teoría de la literatura como ciencia. Es decir, que negamos que la literatura sea una ciencia y negamos que la teoría de la literatura sea una literatura. En muchos casos, cuando Dámaso Alonso va más allá de la filología e incurre en crítica literaria al margen de la filología para interpretar los textos literarios, más que hacer crítica literaria, lo que hace es una literatura interpretativa de literatura, que es lo que suele hacer con frecuencia Vargas Llosa cuando interpreta literatura, que es lo que hacía Borges cuando interpretaba literatura. Es decir, los autores literarios, los poetas, los novelistas, cuando hacen crítica literaria, en realidad no hacen crítica literaria, hacen literatura sobre literatura. Hacen literatura sin ficción para interpretar literatura ficticia. De hecho, Borges es un crítico literario que utiliza siempre metáforas traslaticias, pero nunca definiciones explicativas de lo que la literatura es. Lo mismo le ocurre a Vargas Llosa, y lo mismo le ocurre a Stefan Zweig, y lo mismo le ocurre a Walter Benjamin. El problema es que Zweig y Benjamin nunca fueron grandes escritores de obras literarias, fueron grandes simuladores de crítica literaria que además sirve sobre todo para entretener y para engañar al 99% del público que, sin ser literato, se cree culto. Es decir, esa es la diferencia entre el que sabe de literatura y el que vive en la cultura. El que vive en la cultura vive en un tercer mundo semántico frente a la literatura. La literatura exige mucho más que la literatura. Es lo que le ocurre, por ejemplo, a Octavio Paz en su libro El arco y la lira. Es un libro que cuando uno termina de leerlo, sabe menos que lo que sabía antes de empezar a leerlo, porque se encuentra en un laberinto de confusiones. Son definiciones completamente traslaticias las que da Octavio Paz en una obra como El arco y la lira. Es decir, sirve para entretener a la gente que no sabe nada. Es como tener un sonajero en el oído, ni más ni menos. Naturalmente habrá gente a la que le horrorice lo que yo acabo de decir, y me alegro que les horrorice, porque eso quiere decir que están en un contexto completamente diferente a mis exigencias frente a lo que es la interpretación de la literatura, y cada uno en su casa, y la razón en la de todos que la permitan entrar. Es decir, no todo el mundo permite que en su casa entre el racionalismo, pero eso ya es un problema de cada cual. Lo que sí queda muy claro es que esta letrilla de Quevedo es una clarísima definición traslativa de lo que es la pobreza y el dinero en los conceptos del siglo de oro, que son los conceptos más actuales que el siglo XXI puede todavía ofrecer acerca de la vida que nos sigue tocando vivir.